Para usted, ¿cuál sería como una definición de violencia? ¿Puedo pedir, perdóname un momentico, Carlos, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Que tú te sientas. Bueno, ¿cuál sería, cómo entenderías un poco lo que es la violencia desde tu punto de vista? Bueno, tú me haces una pregunta sobre cómo entiendo yo la violencia en Colombia. Has hecho una pregunta de unas complejidades enormes, lleva una cantidad de gente, de científicos sociales, artistas, políticos, toda la comunidad, todos los grupos étnicos, los grupos sociales, los grupos de trabajadores, todo el mundo lleva reventándose la cabeza en este país 50 años tratando de obtener una identificación lo más precisa posible acerca del fenómeno de la violencia. Y es muy complicado. Yo creo que va a ser difícil algún día llegar a una conclusión contundente. Siempre hay que irse por el lado de las aproximaciones. No tener la pretensión de encontrar la respuesta exacta o de identificar las variables exactas, aunque hay muchas. Que la propiedad de la tierra, que la codicia de los empresarios, de los terratenientes, que la irresponsabilidad de los políticos, que, en fin, hay una cantidad de componentes que vuelve muy resbaloso y de difícil aprehensión ese fenómeno. Lo único que tenemos muy claro, eso sí, todos los colombianos, incluidos los pelados de 7, 8 años como tus hijos, es que siempre hemos estado en violencia. A mí nunca me ha tocado un momento de paz en Colombia, nunca. Tal vez habrá habido momentos en que la violencia se repliega por unos meses y viene un espejismo de serenidad, de tranquilidad, pero es rápido que los colombianos nos las arreglamos para volver a las andadas y volverlo a entorpecer todo. En lo que tiene que ver conmigo, yo siento un profundo escepticismo acerca de la posibilidad de que esto se solucione al menos a corto plazo. No creo. A mí ya no me tocó, por lo menos. Y aunque tú eres un hombre joven, creo que a ti tampoco, sinceramente. Pero espero que a tus hijos sí les toque ya el tedio de la violencia, ya les toque las consecuencias del cansancio de la violencia y que de ahí emerja una posibilidad, digamos, de serenidad o de paz. Bueno, a nivel de medios de comunicación se maneja pues como que este fuera un país dominado por la violencia. Hay algunos que piensan que no, que todo país está cruzado por actos violentos, pero igualmente tiene otros factores sobre los que vive. ¿Estamos dominados nosotros por la violencia? Yo me atrevería a decir que, y en ese sentido el papel de los medios ha sido bastante importante y muy cuestionable. Para no decir que fuerzas como el clero han sido altamente responsables también de ese fenómeno. Pero hay algo que sí me permite tener una certeza, no voy a decir que absoluta, pero sí muy aproximada, y que es lo siguiente. Si Colombia en los años 60 hubiera saldado cuentas con el fenómeno de violencia que afectó al país, que es lo que además se suele llamar la época de la violencia, como si hubiéramos salido ya de ella. En los años 50, si cuando se produjo el enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores, que tuvo en los años 50 y a finales de los 40, con ese fenómeno del asesinato de Gaitán, pero que en los años 50 se regó por toda la geografía nacional y generó tantos muertos. Ya se definió que es una cifra redonda de 300.000 personas, etcétera, de 300.000 muertos. No creo, eso debió haber sido mucho más o un poquitico menos, pero nunca da un número tan redondo, tan exacto.
Pero si Colombia hubiera tenido la madurez política para haber saldado cuentas, para quedar a paz y salvo con la violencia de los 50, justo en los años 60 y cuando se presentó el fenómeno del Frente Nacional, que nació en el 58 pero tuvo su primer presidente en el año 60, creo, que fue Lleras Camargo. Tal vez otro hubiera sido el desarrollo posterior del país, porque todo aquello quedó en la impunidad, porque los jefes liberales y conservadores definieron una amnistía absoluta entre ellos. Se prohibió volver a hablar de violencia como si no hubiera ocurrido nada. El fenómeno fue muy parecido a cuando la gente esconde la basura de la casa debajo del tapete. Eso comenzó a fermentarse. O como cuando se pinta una pared y no se tiene la precaución de descascarar la pintura anterior. Después vienen las cuarteaduras, después viene y se van descubriendo las distintas capas que se quedaron sin un saneamiento, ¿no? Y yo creo que la falta de ese saneamiento, a propósito de la violencia de los años 50, la manera tan impune como se disculparon y perdonaron recíprocamente el Partido Liberal y Conservador, los crímenes que ambos grupos, pero con mayor entusiasmo y rabia el Partido Conservador, habían cometido durante los años 50, yo creo que otro hubiera sido el Cantar. Es más, habían circunstancias políticas internacionales que favorecían la tendencia en ese momento a buscar ese ajuste de cuentas. Acababa de ocurrir en el año 45-46 el juicio de Nuremberg, en donde los criminales nazis fueron condenados. Se montó una cacería de nazis por todo el mundo. Nacieron personajes que se volvieron legendarios y míticos, que eran los cazadores de nazis, que venían desde distintas partes del que a buscar a Bormann en Buenos Aires, ¿no? Recientemente un cazador de nazis atrapó a Bardi en La Paz, Bolivia, y lo llevó a Francia, donde fue ejecutado. Eichmann fue capturado en Buenos Aires y lo ajusticiaron con ahorcamiento los israelitas. No voy a decir, Rudolf Hess fue condenado a cadena perpetua. Entonces, si aquí en Colombia, no llegando a esos extremos porque el país tampoco daba para tanto, pero si aquí en Colombia hubieran sido llevados a tribunales y se hubiera establecido la obligatoriedad de la verdad, de la transparencia sobre todo ese fenómeno de violencia de los años 40 y 50 en Colombia, de pronto otro hubiera sido el Cantar. Pero no, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que en eso los artífices de ese engendro fueron Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Primero, no fundaron un concepto del Estado y del ejercicio político pluralista, porque por fuera del Frente Nacional quedaron muchas fuerzas, el Partido Comunista, por ejemplo, quedaron muchas fuerzas a las que se las discriminó, y aparte de eso se las quiso, ya esa nueva alianza la quiso llevar hasta el exterminio a quienes eran los por entonces víctimas y damnificados de la violencia de los 50, y empezaron contra una cantidad de familias que habitaban en Marquetalia, Río Chiquito, El Patio y Guayadero, a bombardearlas, porque el señor Álvaro Gómez Hurtado, un criminal de guerra, un criminal de la guerra sucia de los 50, le dio por decir que esos eran repúblicas independientes, y empezó el bombardeo a Marquetalia, Río Chiquito y El Patio. Eso ocurrió en el año 64. Y miren, estamos en el año 2007, o sea, eso hace 43 años. Y ahí estamos pagando las consecuencias. ¿Quién es el enemigo fundamental del Estado en este momento en Colombia? Las FARC. ¿Y dónde nacieron las FARC? ¿Y quién es su jefe? Señor llamado Manuel Marulanda, que en vida real se llamaba o se llama Pedro Antonio Marín, una víctima de la violencia de los años 50, que había sido espantado de su pueblo
porque le asesinaron a su familia en un pueblito llamado Pijao, Quindío. Y eso ocurrió en los años 50. Y Tiro Fijo por entonces se fue para el sur del Tolima. Y ojo, estamos en 2007 y ayer hubo un asalto de las FARC en Pijao, la tierra natal de Tiro Fijo, y dieron de baja a 12 soldados del ejército. ¿Lo que quiere decir? Que el fenómeno está intacto, que la revancha quedó pendiente, que no se podían dejar esas fuerzas ahí botadas como si fueran insignificantes dentro del nuevo proyecto frente nacionalista. Eso fue un error de lesa política el que cometieron Lleras Camargo y Laureano Gómez al eliminar de la nueva alianza el juego político para los por entonces llamados miembros del Partido Comunista y esos damnificados que se habían alzado en armas, pero tenían las armas enterradas y vivían en unas regiones donde ejercían un trabajo, una modalidad, un experimento de vida comunal parecida o copiada de los coljós soviéticos. Entonces sí hay una línea, hay un arco muy coherente, hay una línea de continuidad que sí permite identificar ciertos elementos de la violencia, de perpetuación de la violencia, que por haberse dejado incompletos, inconclusos, por no habérseles dado el tratamiento correcto que se requería en ese momento, siguieron reproduciéndose, con el agravante de que muchos años después surgieron más fuerzas guerrilleras. El país fue adquiriendo la costumbre de que aquí de la única manera que le paran bolas a la gente es si se alza en armas. Las FARC ha sido como una especie de matrioshka rusa de cuyos vientres emergen y emergen grupos y grupos guerrilleros. Que el Quintinlame, que el M-19, que el EPL. El EPL es una fracción del Partido Comunista prosoviético, es una fracción de las FARC disidente. El M-19 también, Bateman, Pizarro, Fayad, eran del Partido Comunista. Yo fui militante con Fayad y con Carlos Pizarro de la JUCO. Fuimos de la dirección de la JUCO en la Universidad Nacional. Pero además surgieron muchos más. El ELN de orientación y vocación cubana. En el año 65 da su primer golpe en Simacota, el 6 de enero. Entonces, obsérvese que hay un elenco de protagonistas de la insurrección que es coherente, se conserva y tiene sus orígenes más identificables en esa equivocación que fue el Frente Nacional. Pero después empezaron a ocurrir ya otro tipo de fenómenos que de todas maneras hubieran ocurrido independientemente de si había movimiento alzado en armas o no en Colombia. Es el fenómeno del narcotráfico. Y ahí ya el dulce se puso más a mordiscos, porque por fin la guerrilla empezó a tener plata. Desgraciadamente lo que hay hoy, aunque no se puede perder esa umbilicalidad, por ejemplo, de las FARC, con esos orígenes del Frente Nacional y de la violencia de los años 50. De todas maneras hay que reconocer que no deja de ser una calamidad que haya una guerrilla rica y de tanta vida. Las guerrillas largas y ricas a mí no me parecen recomendables. Además me parecen sospechosas. Ya esa continuidad del proceso insurreccional de las FARC ya debiera dar lugar a una sobresaturación, ya que las propias FARC mostraran mayor voluntad por entrar dentro de un concepto más pluralista del ejercicio del Estado. Entre otras cosas porque lo que lo sustentaba, digamos, la ideología de las FARC, eso ya desapareció. Y lo que no ha desaparecido aún está tambaleando. La Unión Soviética se acabó, el Pacto de Varsovia ya no existe, Europa Oriental se occidentalizó, se volvió para Occidente. Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, todo esto, adiós. Entonces yo creo que el desarrollo mismo del mundo ha generado unos episodios
que obligarían a que las FARC tuviera un planteamiento muy distinto del que tiene o del que pareciera tener en términos de una concepción hacia una suerte de socialismo. Cuba es un país en un estado deplorable, su economía ya no puede seguir sustentando que la culpa la tiene el bloqueo americano, aunque el bloqueo siga, porque ahí tiene que haber unos fenómenos más complejos todavía de parálisis de la voluntad que están implicados en el concepto stalinista de manejo del Estado. De modo que el tema de la violencia nacional, en fin, como te podrás dar cuenta, tiene una cantidad de matices que no se pueden despachar en una sola respuesta y en un solo instante. Claro, pero a nivel estructural, ¿podría uno pensar que es problema de propiedad o es problema político, más cultural? Yo creo que hay componentes culturales, políticos, económicos que son insoslayables en todo eso. Sin embargo, una lógica escolástica en el sentido de que la pobreza engendra violencia, curiosamente, sí, es cierto, donde hay pobreza hay violencia, pero no siempre donde hay pobreza hay insurrección. Y paradójicamente hay muchos fenómenos de alzamiento armado, no solamente en el mundo y no en Colombia, también en Colombia, en zonas que son justamente muy ricas. La zona petrolera, nuestro Arauca Saudita, las zonas de cultivos de coca y de cultivos de amapola. Es decir, que esa lógica aparentemente implacable de que la pobreza genera insurrección no es cierta. No necesariamente es así, eso no es tan lineal. Y hay unos componentes lúmpenes de la violencia actual que permiten suponer que ha habido también una corrupción, digamos, del estado de alma de la colombianidad, de la psicología colectiva, del sistema de representación de los colombianos, de representación espiritual de cada ciudadano, que han exaltado mucho la pasión por el enriquecimiento rápido, no fácil. Ser mafioso no es fácil, no es pura paja, pero sí es rápido y es peligroso. Y el país se ha ido sucumbiendo mucho a todas esas tentaciones de la riqueza rápida, pero pagando un alto costo por eso, porque la vida se ha encarecido en todos los órdenes, en lo económico. Conservar la vida cada vez es más difícil en Colombia porque hay mucha inseguridad. El tratamiento que el actual gobierno, por ejemplo, le da al tema de la violencia, que es más violencia y más represión, tampoco es el correcto. En síntesis, el país sí necesita acceder como a una llanurita, a un receso, pegar una reflexionadita colectiva acerca de todos esos elementos que nos han descompuesto tanto, que nos tienen en estado de emergencia desde que estamos niños. Yo sí creo que eso es inevitable y deseable. Entonces, para que hablemos de... Tus preguntas quedan, ¿cierto? Grabadas. Sí. Ah, bien. Sí. Eso es muy importante para mí saberlo. Claro. Porque tengo una tendencia como a recoger la pregunta, por si de pronto no quedara. Claro, no quedara. Bueno, hay una percepción pues, que puede ser a nivel de lugar común, pero se puede pensar que sí, en las zonas de colonización paisa o de influencia paisa hay mayores fenómenos de violencia que en otros sectores. ¿Qué se puede pensar de esto? La cultura paisa es una cultura muy católica, por ende, y es casi una redundancia, es una cultura violenta, levantista además, porque los orígenes de la regionalidad y de la cultura paisa son muy levantiscos. En el estado en Antioquia, hubo primero insurrección contra la corona española que en Bogotá. O sea que tiene una procedencia muy remota, el espíritu, pues llamaría así, levantisco del antioqueño. Los antioqueños además
rinden un culto al pragmatismo, a los elementos de azar desde sus orígenes. A los antioqueños les tocó la peor tierra en términos físicos, o sea, la geografía antioqueña es una geografía muy improductiva. Las tierras paisas, las tierras de Antioquia, son unos peladeros en donde no retoña nada. Son tierras muy pedregosas. Por esa razón el antioqueño invirtió la totalidad de sus energías en la búsqueda del oro del río, de la búsqueda de huacas indígenas, de los juegos de azar, las riñas de gallos, porque la tierra no le producía. A causa de esa improductividad de la tierra, el antioqueño buscó expandirse a muchas regiones. La colonización antioqueña prácticamente la funda el primer gobernador de Antioquia enviado por la corona. No sé si fue el primero, pero sí por lo menos fue el primero que identificó ese problema, que fue Mon y Velarde, un arzobispo progresista, que les digo a los antioqueños: mis queridos feligreses, o se abren o nos vamos a morir de hambre. Busquen tierras de aquí para abajo. Y empezó toda esa colonización hacia el sur: Salamina, Manizales, Santa Rosa, Pereira, Sevilla, Caicedonia. Después vino una colonización tardía, de los años 20, etcétera, que fue hacia las zonas de la cordillera occidental del Valle del Cauca, también bastante improductiva. Es una cordillera muy mala. Y se funda una cantidad de poblaciones paisas ahí: Trujillo, El Dobio, Versalles. Versalles es más de comienzos del siglo XX. El Cairo, El Águila, Anserma Nuevo. También venían detrás del oro de los Calimas. También venían detrás del oro de los Quimbayas. Pero también venían detrás del efecto de sedimentación de la tierra, la tierra quindiana, risaraldense, caldense. Era muy buena tierra, se volvió muy buena tierra como producto de los sedimentos de las cenizas volcánicas del Nevado del Ruiz, que tuvo muchas erupciones en el siglo XVIII y en el XIX. Y esas cenizas que se depositaban fertilizaron mucho la tierra. Entonces eran muy prometedoras en términos del cultivo, que estaba por la época en su pleno boom, que era el café. Los antioqueños enfrentaron muchos problemas de frontera agrícola con las fundaciones de terratenientes clásicos del Valle del Cauca, que eran dueños de todas esas tierras que hoy son Quindío, Risaralda y norte del Valle. Eso era de la Fundación Bulila, de las fundaciones Aranzazu, etcétera, compuestas por algunas de ellas por terratenientes vallecaucanos, que se sentían, y en cierta medida lo eran, paridos por el vientre de Venus, porque tenían la legitimidad que les daba los títulos reales de su ascendencia española más inmediata. Todas estas tierras eran de ellos por títulos reales concedidos por la corona española, y eran señores feudales, mientras los antioqueños eran pura clase media, pobre, porque allí no hubo señoríos de la tierra. Los bayunos eran terratenientes feudales. Entonces ahí sí hubo una química muy adversa que explica en alto grado el tipo de violencia tan feroz que se vivió en el Valle del Cauca en los años 40 y 50. Porque si bien se puede hablar que los antioqueños generaron problemas al llegar como inmigrantes y colonos, también se puede decir que los bayunos eran muy angurriosos y que no querían que se sedimentaran ese tipo de forasteros, o que si lo hacían tenían que plegarse
a las reglas del juego que ellos establecían. Y era que los querían tener como peones. Y los antioqueños no daban para eso. Entonces la violencia de los años 40 y 50, masacres como la de La Tulia, Naranjal, Ceilán, que son organizadas son hechas por el Cóndor Lozano, que era un godo camandulero, vendedor de quesos y protegido del colegio salesiano y devoto de María Auxiliadora en el colegio salesiano de Tuluá. Obviamente fue el hombre que por un acto de coraje, defender ese colegio, lo que me pareció muy bien que lo hiciera, porque eso es una joya arquitectónica, el colegio salesiano de Tuluá y la iglesia de María Auxiliadora. El Cóndor Lozano, él solo, por vocación religiosa, decidió como un fundamentalista islámico casi, aunque era católico, defender eso frente a una horda como de 200 liberales que querían prender fuego al colegio María Auxiliadora. ¿Por qué la bronca de los liberales hacia el colegio María Auxiliadora? ¿Por qué? Porque el colegio María Auxiliadora y la comunidad salesiana era una comunidad que había sido muy favorecida por el gobierno de Mussolini. Yo no voy a cuestionar ahora la legitimidad de Domingo Savio ni de San Juan Bosco, aunque es una parejita de anciano que yo casi diría que era un pedofílico con el muchachito Domingo Savio, que era un santo niño, un santo joven. Yo no voy a cuestionar eso, no me voy a meter en líos teológicos. Pero la comunidad salesiana sí tenía una clara vocación fascista. Y se vinieron con la ayuda de Mussolini a colonizar, porque Mussolini era un hombre que tenía pretensiones colonialistas mundiales. Él había ocupado Etiopía. Con la alianza con Hitler aspiraba, y con Franco, aspiraban los tres, Alemania, Italia y España, ese eje, el eje Madrid, Roma, Berlín, aspiraba a quedarse con el planeta completo. Y entre las cosas que hizo Mussolini fue mandar una avanzadilla de salesianos para acá. Y a Tuluá le cupo en mala suerte que ahí se fundaron los salesianos. Y los curas salesianos protegían al Cóndor Lozano. Ellos lo envenenaron desde que era su feligrés y se iba a confesar a esa capilla. Y lo obligaban a que se encomendara a María Auxiliadora. María Auxiliadora es para la cultura paisa la Virgen de los Sicarios. Pero si nos remontamos un poquitico atrás, la María Auxiliadora es también la sicaria de las vírgenes. Porque María Auxiliadora, cuya novena me la hacía recitar mi mamá cuando yo estaba chiquito, porque mi mamá era goda de raca mandaca. Tiene estrofas esa novena como esa novena de María Auxiliadora. A ti cuya potencia del sarraceno impío, venciendo el poderío, salvó la cristiandad. Roguemos que hoy las salves del vicio y la mentira, de Dios calmen la ira y destruyan la maldad. Mira tú que ese es un canto a la destrucción del mundo islámico, de los moros que ocupaban España. O sea, María Auxiliadora animó, bajo la égida de María Auxiliadora, que era la patrona de los católicos en España, se hizo el exterminio de la población morisca que le dio tanto culturalmente a ese país. Entonces todos estos elementos van determinando un estado, digamos, un estado bien interesante de, primero que todo, como de tratar de entender fragmentos de nuestra historia regional, de nuestra historia nacional, de la historia regional de Antioquia. Los paisas sí, en efecto, son muy codiciosos, aventureros, expansionistas. Ellos no se contentaron después de que cumplieron el ciclo de la colonización antioqueña hacia el sur, después la emprendieron en los años 50 o 60 a colonizar el norte, Urabá. A mí no me parece casual que una tierra ecológica, idílica como era Urabá, que yo la conocí. Yo conocí el Urabá de los años del 58. Yo estuve en Córdoba y aquello era el idilio del latifundio. Observa tú la trampa de esa simbiosis, lo idílico con lo latifundista.
era un pueblo pobre, poco luchador, subordinado a un estado feudal de relaciones. Y llegan los antioqueños, ¿no? Es decir, el estado anterior de vida de toda esa égloga, de toda esa aparente feliz Arcadia del norte de Antioquia y de las sabanas de Bolívar y de Córdoba y lo que hoy es el departamento de Sucre, eso tampoco era un proyecto de vida deseable ni digno. Y llegaron los antioqueños y trastornaron todo aquel orden de cosas. Y Urabá se volvió violento. Pero es que siempre donde hay violencia, primero que todo es porque hay trabajo, ojo. Donde no hay trabajo, o donde la vida es muy piadosa, no hay violencia, pero hay una profunda miseria. Entonces, obsérvese que yo estoy jugando con unos extremos, con unos contrarios que no me permiten, digamos, despachar el tema irresponsablemente, primero que todo con el supuesto, con la supuesta verdad de que los antioqueños son codiciosos y generaron violencia. No, eso no es tan así. Puede que estén en la causa y en el origen mismo de muchas violencias, pero también porque necesitan defenderse y expandirse. De modo que si se mira eso dentro de esa perspectiva, incluso militar, política, económica y cultural, pues empiezan a entender muchas cosas sin irlas despachando con una adjetivación muy estigmatizadora. Lo de los antioqueños codiciosos, hay más elementos que muestran también que no solamente pudieran ser codiciosos, sino que son ariscos y que son batalladores. A mí no me parece casual, por ejemplo, la cantidad de nombres de fundadores de organizaciones guerrilleras que tienen origen en todo el Viejo Caldas y norte del Valle. Manuel Marulanda es de Pijao, Quindío, o sea, del Viejo Caldas. Fabio Vázquez Castaño, Manuel Vázquez Castaño y Antonio Vázquez Castaño, fundadores del ELN, son de Pereira y Calarcá. Álvaro Fallada es de Ulloa. Iván Marino Espina es de Pereira. Los hermanos Calvo, fundadores del EPL, son de Cartago y Ulloa. Sin embargo, el problema de la violencia en Colombia y de la insurrección y de los alzamientos y de la pasión por esas guerras civiles y esos enfrentamientos permanentes llegó a extenderse tanto que fue hasta que por fin hubo un muy importante insurrecto comandante guerrillero que aportó una nueva metodología, que fue Jaime Batemancayón, y ese era Samario, de Santa Marta. Ya empezó como a diversificarse la procedencia de los insurrectos en Colombia. De modo que, y si miramos hoy, hay de muchas más partes, ¿no? Los Castaño son antioqueños. Pero también quiero destacar, porque yo no estoy dando diagnósticos, sino que estoy dando elementos para que alguien los vaya juntando algún día y vaya identificando posibles causas de todos estos efectos que vamos viviendo. Colombia tiene una enorme seducción por un culto fetichista y egoísta, antisocial, por el núcleo familiar. Ahora que hablé de los Castaño, creo que es bueno decir que aunque ahí se reprodujo el fenómeno de Caín y Abel, ¿no? Vicente manda a matar a Carlos, también hay rumores de que Carlos había mandado a matar a Fidel. Pero lo interesante de todo esto, además, es que son tres hermanos que en un comienzo estuvieron juntos en una empresa delictiva o en una empresa vengativa. Le quisieron cobrar al país el haber perdido a su padre a manos de las FARC, que es lo que está ocurriendo con el presidente ahora. Como al presidente lo mataron las FARC hace 20, 30 años, no sé, entonces el presidente quiere que el país completo pague el crimen que cometieron las FARC contra su padre hace tantos años. Y entonces él está metido en una revancha muy personalizada que le obnubila cualquier posibilidad de asumir una perspectiva política de negociación con esa organización. Nosotros somos las víctimas de esa revancha, pero también somos las víctimas de que a tiro fijo el gobierno de Guillermo León Valencia
y con el auspicio y las órdenes de Álvaro Gómez Hurtado los hayan espantado de Marquetalia, Río Chiquito, El Patio y Guayabero. Los hermanos Vázquez Castaño también son hermanos. Los hermanos Fidel, Vicente y Carlos son hermanos. Y van surgiendo organizaciones delictivas nuevas de hermanos. Obsérvese que no es un modelo estrictamente regional, las diferencias regionales son muy importantes, pero llega un momento en que se universalizan. Los hermanos Rodríguez de Cali, los hermanos Ochoa de Medellín, los hermanos Escobar, aunque con mayor predominio de Pablo, de Medellín. Pero es que también está la familia Restrepo de la Patria de Manizales, la familia Santos del Tiempo de Bogotá, la familia Cano del Espectador de Bogotá, la familia Lloreda del País de Cali, la familia Caicedo de Occidente de Cali, la familia Galvis de Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Entonces obsérvese que ciertas cosas que pudieran parecer muy meritorias, la cohesión familiar, de pronto no lo son tanto, en la medida que van constituyendo unos clanes medio feudales que son muy excluyentes con el resto de ciudadanos que no forman parte de esos apellidos. Puede. Yo no lo estoy afirmando, lo estoy soltando como una provocación a un análisis que tendría que hacerse o a una especulación que tendría que ampliarse posteriormente. Y yo creo que de todo ese conjunto de variables va surgiendo este masacote que llamamos Colombia y toda esta no viabilidad de país o de país colapsado en que nos la pasamos desde hace tanto tiempo. Claro, un caos.